Gracias a todas las personas presentes en esta noche. Sabemos que cada persona aquí representa la voluntad de Dios en esta noche para compartir juntos y recibir de su dirección. Amén. Damos gracias también a las personas por los medios que escuchan la impartición cada miércoles. Bendecimos su vida y que esta palabra direccional sea de mucha bendición para su vida, como también lo fue para la mía. Padre, te damos gracias por esta hora. Que tu bendición, Señor, sea sobre nuestras cabezas, reposando la unción del reino sobre nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, prepara nuestros corazones para recibir esta palabra direccional y de exhortación para tu pueblo. Que yo me haga invisible, Señor, para que tú te hagas visible. Y que seas tú llevando, Señor, la palabra que ha nacido de tu corazón y que va dirigida en esta noche a tus hijos. Que seas tú con nosotros en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y para comenzar, palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Proverbios 18:21 cita: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Palabra de Dios. Póngase su mano en el corazón en este momento y declare y reciba en el nombre de Jesús de Nazaret y en el nombre de su Padre Jehová de los ejércitos y en el poder de su Espíritu Santo en nosotros, por medio de la palabra manifestada con la autoridad del reino en nosotros. Rechazamos y echamos fuera de nuestras vidas todo propósito del mal que quiera tocar nuestra morada, nuestra casa y nuestra familia. Rechazamos y echamos fuera de nuestras vidas todo espíritu de enfermedad mental, emocional y física que nos quiera atacar y desee dejarnos sin fuerzas ni propósito en Cristo. Rechazamos y echamos fuera de nuestras vidas y de nuestra morada todo espíritu de culpa, todo espíritu de enojo, todo espíritu de dolor y todo espíritu de rebeldía que quiera dañar nuestra morada y que no nos permite ser totalmente libres en Cristo Jesús, Dios nuestro. Rechazamos, aleluya, gloria a Dios. ¿Sienten la presencia de Dios? Rechazamos y echamos fuera de nuestras vidas toda iniquidad que nos persiga por generaciones. Atamos y echamos fuera de nuestro ser toda maldición transgeneracional declarada sobre nuestras vidas. Atamos y echamos fuera toda iniquidad declarada sobre la vida de nuestros padres. Atamos y echamos fuera toda iniquidad manifestada sobre la vida de nuestros abuelos y abuelas maternos y paternos. Atamos y echamos fuera de nuestras vidas toda iniquidad declarada sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestros hermanos y sobre la vida de nuestros esposos y esposas. Queda atado y echado fuera de todo tu ser, de toda tu alma. Queda atado y echado fuera de su espíritu y de su morada. Atamos y echamos fuera de nuestras vidas toda brujería, toda hechicería, todo plan del enemigo es cancelado en este momento sobre nuestras vidas por el poder de la palabra en nosotros y de la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Atamos y echamos fuera de nuestro ser todo espíritu de orgullo, de rencor, de falta de perdón y de juicio, deshaciéndonos de toda la autoridad del mal sobre nuestras vidas y deshaciendo toda autoridad del mal sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestra casa y sobre toda nuestra familia. Atamos y echamos fuera de nuestras vidas toda palabra de maldición declarada sobre nuestras vidas por generaciones. Atamos y rechazamos todo espíritu en los aires que nos impida ver, escuchar, hablar, percibir, recibir, tocar y declarar la palabra de vida
cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Atamos el mal pensamiento del hombre fuerte que impide por su ceguera espiritual recibir la dirección en su vida del gran Dios. Derribamos todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevamos en este día todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Declaramos que el poder y autoridad del Espíritu Santo, el poder del Padre y el poder del Hijo resucitado por medio de su voluntad reposa en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestros hijos y hijas, en nuestros hermanos y hermanas. Alto para que lo escuchen, en los aires. Lo que declaramos en esta noche. Declaramos la bendición en nuestros padres, en nuestras iglesias por generaciones, en el nombre, sobre todo, el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creen? Amén. Declaramos por medio de la palabra, es la palabra y la autoridad de la misma. Que el aire sea limpiado en esta noche, en este lugar. Y que el Espíritu Santo muera en este lugar y que su presencia nos sane. Que los ángeles y arcángeles esperen por nosotros. Y que sus espadas permanezcan encendidas para defender y guardar la palabra enviada, guardando este lugar y los aquí presentes por generaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si lo crees, diga amén. 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 Un aplauso para el Señor. Amén. Y continuamos con el tema pecados ocultos que nos separan de Dios. Esta sería la segunda parte. En la pasada impartición, el Espíritu Santo, por medio de su voluntad eterna en nosotros, reveló aquellos pecados ocultos que nacen en lo más profundo de nuestro ser, por medio de nuestros pensamientos, emociones y acciones, que sin imaginarlo, y muchas veces sin saberlo, inconscientemente nos afectan gravemente en nuestra vida cotidiana y en nuestro destino en Dios, separándonos cada día más del diseño de Dios en nosotros y alejándonos por medio de nuestras malas acciones e incorrectas decisiones de aquellas relaciones interpersonales ya estipuladas por el Señor y Creador para nuestras vidas, para un cumplimiento específico de bendición en un determinado lazo de tiempo. La rebeldía y nuestra incapacidad de obedecer a Dios ha cortado y ha detenido el cumplimiento de propósitos y destinos en nuestra vida presente. Ya habiendo sido comprometida también nuestro pasado por nuestro modo de vivir, trayendo a nuestra vida caos y desórdenes emocionales que alterarían nuestro modo de pensar, sentir y accionar, por medio de nuestra falta de corrección, de sabiduría, de entendimiento, de dirección y de rendición en obediencia a la verdadera voluntad de Dios en nosotros. No determinar realizar verdaderos cambios de bien en nuestra vida diaria es desligarnos de nuestro propósito y destino en Dios. Es rechazar nuestros procesos de vida, los cuales testificarían de nuestra verdadera esencia, de nuestro verdadero carácter y de nuestro verdadero destino en el Señor. No determinar hacer cambios de bien en nuestras vidas por creer que todo está bien en nosotros y que nada debemos de cambiar es negarnos a nosotros mismos y a nuestro diseño original. No determinar hacer cambios para bien guiados por el poder del Espíritu Santo en nosotros es comprometer futuras generaciones de nuestra descendencia a portar con destinos incumplidos por nuestra propia falta de obediencia a Dios. No determinar hacer cambios de bien en nuestras vidas es transmitir herencias espirituales de dolor, rebeldía y falta de cumplimiento por falta de una verdadera identidad. Pero si tomamos a tiempo nuestra responsabilidad para ser seres diferentes y obedientes ante la presencia de Dios, entonces podríamos portar su gloria por generaciones. Aleluya. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Hermanos, nuestras malas acciones nos han separado y nos han alejado cada día más del gran misterio que existe dentro de la vida, de tu vida y de la mía. El misterio, el gran misterio de coincidir. Coincidencia o voluntad son partes importantes dentro de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Repito la pregunta, ¿coincidencia o voluntad? Son partes importantes dentro de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice el Señor, ambas son un punto importante dentro de nuestro territorio de vida. Porque la voluntad de Dios nos hace coincidir. La voluntad de Dios nos hace coincidir en este espacio de tiempo. Y lo estipulado por Dios para nuestras vidas nos hace coincidir en este mundo para el cumplimiento de propósitos celestiales y destinos cumplidos. Cada uno de nosotros, los unos con los otros, en este día, a esta hora, en este sitio, en este específico momento, dentro de este mundo tan inmenso, en un mismo tiempo, en un mismo espacio, en un destino que nos une en cierto momento en el camino de nuestras vidas, nos hace coincidir. ¿Cuántos lo creen? Y coincidimos. Así es. Aunque no lo creas, coincidimos. ¿Coincidimos para qué? ¿No has pensado en eso? ¿Coincidimos para qué? Para que se cumpla una voluntad específica de parte de Dios en ti y en mí. Coincidir no es tan solo una frase. Coincidir es más que una frase. Coincidir es conectar en un mismo tiempo. Qué hermoso. Bajo una voluntad que proviene de tu Padre y de mi Padre Celestial. ¿Cuántos lo creen? Amén. Coincidir es conectar almas y espíritu bajo la voluntad de tu Creador y de mi Creador. Esto es algo muy interesante y poderoso que va más allá de nuestro entendimiento y elección. ¿Nunca has pensado en eso? Porque cada persona hoy cerca de ti, tú no la elegiste. Dios la eligió por ti y para ti, para caminar en cercanía, en crecimiento, en conocimiento, en relación, en favor, en gracia y en destino, para bendecirte y para bendecir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y aun cuando las personas parezcan difíciles y creas que no conectan con tu ser ni con tu esencia, deben saber que si Dios permitió que esa persona estuviera cerca de ti, tu proceso de relación llevará propósito. Tu proceso de relación llevará una voluntad por encima de la tuya y de la mía. Tu proceso de relación llevará destino y llevará tu nombre. ¿Cuánto lo creen? ¿Para qué? Para algo bueno que ocurre en ti. Para algo bueno que Dios medita de ti. Amén. Para aprender y moldear nuestro carácter, sacando de nosotros nuestra verdadera esencia en Él y desechando lo incorrecto que aún debemos de cambiar. Pero ¿qué ocurre cuando nuestras emociones, nuestros sentidos y nuestro ser no entienden ni comprenden lo que encierra el privilegio de coincidir por medio de un propósito y un destino estipulado por Dios en ti y en mí? Muchas veces ignoramos este misterio y nuestros sentidos se oponen a esa gran verdad, dando vida tan solo a percepciones no saludables que nos destruyen unos a otros por medio de las malas acciones. Nuestras emociones, sin canalizar correctamente por medio de nuestros sentidos, provocan en nosotros un caos interno y conflictos externos en nuestra vida cotidiana, cortando, así dice el Señor, cortando el propósito y la verdadera voluntad de Dios en nosotros. Y en esto profundizaremos en la noche de hoy.
a través del tema pecados ocultos que nos alejan de Dios. Hermanos, nuestros sentidos, sin ser sometidos a la obediencia a Dios y a sus mandatos divinos, son un arma letal que provocan desorden y caos en nuestra alma, en nuestro espíritu y en todo nuestro cuerpo. Y comenzamos a conocer más sobre aquellos pecados ocultos que nos estorban en nuestra vida cotidiana, en nuestra caminar por este mundo y en nuestras relaciones interpersonales. Y vamos a abarcar en la falta de autodominio propio. La falta de autodominio propio afecta todo en nuestro ser. La falta de autodominio propio afecta el control de nuestras emociones sin ser sometidas a Dios. La falta de autodominio propio corta relaciones, propósitos y destinos designados y estipulados por Dios. La falta de autodominio propio describe un carácter aún egoísta y apegado a su modo de pensar y sentir, manejado por emociones propias. Las manifestaciones de falta de autodominio propio se evidencian en soberbia, ira, falta de entendimiento, lujuria, deseos, ofensas por medio de palabras y acciones manifestadas a través de emociones incontrolables. La falta de autodominio propio sobre nuestras emociones no conoce otro ganador más que nuestro yo propio. Nuestro yo propio siempre estará preparado para ganar por medio de sus propios argumentos. Nuestro yo propio siempre desea ser el ganador en todo, sin reglas, sin leyes, sin parámetros, sin consejo, sin ayuda, sin dirección, sin piedad ni misericordia. Nuestro yo propio verdaderamente nunca tendrá un rival frente a él con quien luchar verdaderamente, que le pueda vencer, sino que encerrará en él y llevará dentro de sí, en su propio ser, su más grande y más peligroso rival, sus emociones mal controladas y direccionadas por la falta de dominio propio. En Proverbios 25:28 cita: una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. La falta de autodominio propio es considerado un pecado que debilita la comunión con Dios. Se considera una debilidad que puede llevar a la ruina espiritual. Y citaremos algunos versículos y personas de la Biblia que perdieron el autodominio propio. Y empezamos con el número 1. Citamos al rey David. El rey David, un hombre acorde del corazón de Dios, cayó en desobediencia por la falta de autodominio propio. Que Dios nos hable en nuestros corazones hoy y que salgamos diferentes a como entramos en esta noche, con lo que Dios está direccionando en nuestras vidas. Esta emoción tan arrasadora en nuestras vidas es comparable a un volcán en constante erupción sin detener su calor ni su lava. La falta de autodominio propio, dice el Señor, y así revela y manifiesta, que es comparado a un volcán en constante erupción sin detener su calor ni su lava, arrasando y extirpando propósitos y destinos. La falta de autodominio propio, llevado por nuestras emociones y por nuestros deseos, trae consecuencias graves en nuestras vidas. Y es que corta destinos y propósitos de Dios en nuestras vidas. David aquí manifiesta el Señor. Dice, vuelvo a repetir, esta emoción tan arrasadora en nuestras vidas es comparable a un volcán en constante erupción sin detener su calor ni su lava, arrasando y extirpando propósitos y destinos. David pecó por la falta de dominio propio, dejándose llevar por el sentido de la vista. Ahí comenzamos a profundizar. Por el sentido de la vista.
y deseando en su corazón a Betsabé, la mujer de otro hombre. Y llevando el deseo de su corazón a obrar. No solamente la miró, no solamente la deseó, sino que obró. Siendo un grave pecado ante Dios y aún oculto en el corazón de David, Dios confrontó su pecado, trayendo consecuencias dolorosas a su vida. El segundo ejemplo de falta de autodominio propio lo vemos en Génesis 4 y el ejemplo de Caín y Abel ilustra drásticamente las consecuencias mortales de la falta de autodominio propio, donde la envidia, el celo y el enojo descontrolados nacen en el corazón de Caín hacia su hermano. Ante el rechazo de su ofrenda ante Dios, cometiendo el primer asesinato ocurrido en la tierra por falta de autodominio propio, por dar rienda suelta a sus emociones insensatas, a causa de celos y envidia, por lo percibido y escuchado. Tenemos otro ejemplo, el número 3. Judas Iscariote. La traición de Judas a Jesús ilustra una falta crítica de dominio propio y autocontrol, marcada por la avaricia. Tomando la decisión voluntaria, fue su decisión voluntaria de traicionar a Jesús, permitiendo que la codicia y que Satanás controlaran sus acciones y emociones deliberadas. Judas, encargado de las finanzas, mostraba deshonestidad y codicia al buscar su propio beneficio, lo que evidencia que no dominaba sus impulsos carnales. La Biblia relata que Judas permitió que Satanás lo utilizara, renunciando a su dominio propio. Es una herramienta que tenemos, autodominio propio. Pero Judas rechazó esa herramienta. Y aún conociendo de la palabra viva, por medio del Hijo de Dios que estaba ahí, caminaba con él, se sometió a la tentación por medio de sus sentidos y los deseos de la carne. Número 4. La falta de paciencia. Son pecados ocultos. La falta de paciencia. La falta de paciencia en nuestras vidas muestra una falta exagerada de autodominio propio, reflejando una falta de fe en la soberanía divina de Dios, quitando a Dios del lugar y posición de providencia y respuesta en espera en Él, y actuando por cuenta propia en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Saúl y el sacrificio apresurado es un ejemplo claro de la falta de autodominio propio en la espera. Saúl temió perder el control y no esperó en Dios. Repito, Saúl temió perder el control y no esperó en Dios. Y esperó a Samuel, el profeta, para la instrucción en obediencia de parte de Dios para su vida. Saúl ofreció sacrificios, él mismo, que no le pertenecían realizar, lo que resultó en el rechazo de su reino por Dios, destituyéndolo de su llamado
y su posición como rey por la falta de autodominio propio y la falta de paciencia y autocontrol en la espera en Dios por medio de la obediencia. ¿Cuántos no tenemos paciencia? ¿Cuánto no esperamos en confianza en la voluntad de Dios que se manifiesta en nuestras vidas? Queremos correr delante de la voluntad de Dios. Y ahí es donde vienen las derrotas, la falta de cumplimiento, de destino y propósito. Ahí vienen los lamentos. Porque si estamos en el Señor, tenemos que confiar en Él. Pedirle las fuerzas, esperar en Él, confiar en Él y creer que lo hará. La impaciencia a menudo lleva a tomar decisiones precipitadas, reacciones dañinas por falta de dominio propio, cortando propósitos y destinos, robándonos la paz y el cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros. Y eso le sucedió también a Saúl. Y también a cuántos de nosotros nos ha sucedido. Y nos sigue sucediendo, porque esto es nuevo. Yo lo estoy recibiendo también de parte de Dios. Estoy tratando de disciplinarlo también. Número 5. Pensamientos de mal ocultos. Pecados encubiertos o intenciones profundas del corazón que no pasan desapercibidas por Dios, quien traerá a la luz lo escondido a su tiempo. Un pensamiento de mal oculto en nuestro corazón y nuestra mente es una palabra sin expresar. Vuelvo a repetir, un pensamiento de mal guardado en nuestra mente y en nuestro corazón es una palabra sin expresar. Es un sentir en nuestro ser por medio de nuestras emociones. En Proverbios 23:7 cita: tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal el hombre es. Aquí podemos observar que el pensamiento describe la condición del propio corazón y ambos responden a un mismo estado y a una misma condición no sometida a la voluntad de Dios. Repito. Tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es el hombre, así es. Como piensa el hombre, así está el corazón. El Señor manifiesta, aquí podemos observar que el pensamiento describe la condición del propio corazón y ambos responden a un mismo estado y a una misma condición no sometida a la voluntad de Dios. No tener autodominio propio sobre un pensamiento o emoción no alineada a la voluntad de Dios traerá caos y ruinas a nuestras vidas cuando no es confesado y desechado de nuestro ser en arrepentimiento. Es necesario saber quiénes somos en Dios y entender nuestra identidad en Él para con autoridad desechar lo que no se ajusta a nuestra verdadera identidad en Cristo. Por eso es importante saber quiénes somos en Cristo. Y cualquier pensamiento que venga a nuestra vida fuera del diseño de Dios en nosotros tiene que ser sacado de nuestro pensamiento, de nuestra mente y de nuestro corazón. Amén. Amén. Un pensamiento distorsionado trae caos a nuestras vidas, representando una falta de equilibrio y dominio propio para que puedan ser sometidos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Una falta de dominio propio sobre nuestro pensamiento acarrea temor. Vuelvo a repetir, una falta de dominio propio sobre nuestro pensamiento acarrea temor, ansiedad, desconfianza, falta de fe y de cumplimiento, destruyendo por medio de nuestros sentidos y emociones el plan de Dios sobre nuestras vidas. Mira qué poderoso es un pensamiento, ya sea de bien o de mal.
Manifiesta el Señor que ese es un pensamiento de mal, destruye el plan de Dios sobre nuestras vidas a través de nuestros sentidos y emociones. Por eso es tan importante tomar el control de nuestra mente. Y esto lo podemos ver descrito en Números capítulo 13. Cuando los espías son enviados a Canaán para explorar el territorio tal y como Dios lo había ordenado. Les ordenan, vayan por el desierto hasta llegar a las montañas. Fíjense en el país y en la gente que allí vive. Si es gente fuerte o débil, si son muchos o pocos. Fíjense también cómo han construido sus ciudades, si son fuertes o frágiles. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno y da mucho fruto, o si es malo y sin frutos. Los espías prosiguieron en su visión y durante 40 días exploraron el territorio viendo que era bueno. Pero también vieron gigantes allí en él. Y al regresar, le presentaron a Moisés no la bendición de la tierra, sino su pensamiento por medio del temor de lo visto. Es decir, que tuvieron 40 días y tuvieron tiempo de ver todo lo bueno que había en esa tierra. Pero cuando vieron un gigante, sintieron temor. Y cuando vienen con la información, no informan lo bueno, informan a través de un pensamiento que dominó su vida. Realmente fue un pensamiento que dominó su vida y esa fue la información que entregaron. Y ahí podemos ver que un pensamiento no alineado al autodominio propio, un pensamiento distorsionado e incapaz de transmitir la verdad y la seguridad del peso del propósito de Dios a cumplir por medio de su voluntad en nosotros, puede traer a nuestras vidas retención, estancamiento y falta de cumplimiento. Un pensamiento. Lo vivido, lo experimentado y lo transmitido por los espías a Moisés fue dirigido emocionalmente por sus percepciones y por el miedo mediante de sus pensamientos, no siendo sometidos sus pensamientos ni alineados a la voluntad de Dios ni al autodominio propio. Cortando la bendición que estaba por llegar, simplemente por un pensamiento, una percepción y una emoción. Y número 6, y culminamos con un pecado oculto que nos destruye y golpea nuestra vida, nuestro propósito y nuestro destino a diario cuando le damos un mal uso. El poder de las palabras. En Santiago 3:5, capítulo 3, del 5 al 6 cita: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Palabra de Dios. La falta de autodominio propio por la falta de control en nuestras palabras trae un desbalance en nuestras vidas, provocando en nuestro ser una autodefensa propia por medio de emociones y percepciones mediante nuestros sentidos, no dirigidos por Dios sino por nuestro sentir, los cuales engañan a toda nuestra percepción y conciencia para actuar no bajo la cobertura de Dios, sino bajo el dominio de nuestros impulsos, deseos y razones, convirtiendo nuestro interior en el campo de batalla de nuestra mente y de nuestro ser, y exteriorizando nuestra condición mediante palabras, exponiendo la verdadera condición de nuestra alma, de nuestro ser y de todo nuestro espíritu al hablar palabra de vida o al hablar palabra de muerte. Las palabras no son vacías. Las palabras que salen de nuestra boca tienen vida, vibran, así dice el Señor.
Esto Dios me lo manifestó a través de un sueño. Decía, las palabras que salen de tu boca vibran. Son como flechas enviadas para herir o matar. Son como un ungüento santo en las heridas también para sanar. Las palabras cuando son malas son capaces de envenenar y dar muerte a los que le escuchan por medio del oír. Muerte espiritual por medio del oír. Las palabras también sanan y salvan y restituyen y devuelven lo perdido. Por medio de la palabra declarada creemos. Por medio de la palabra testificamos o no. Por medio de la palabra amamos y también odiamos o no. Por medio de la palabra podemos ser un canal de bendición a otros o podemos ser un canal de tropiezo. Por medio de la palabra nos comprometemos y también nos desligamos. Por medio de la palabra somos salvos y también restaurados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Investigaciones científicas han demostrado que las palabras y sonidos exponen al agua a diferentes vibraciones. Las palabras alterando su estructura molecular. Palabras positivas forman cristal, mientras que las negativas generan estructuras deformes en el agua. Es increíble. Y eso nosotros como hijos de Dios lo entendemos. Entendemos este gran principio del poder de la palabra, no porque un físico o científico lo diga, sino porque todo fue hecho por nuestro Padre a través de ella. ¿O no? Todo fue hecho a través de la palabra. Pero muchas veces lo olvidamos sin someter nuestra boca y nuestras palabras a la obediencia en Cristo Jesús Dios nuestro. Las palabras tienen impacto biológico. Esto lo busqué porque me era interesante. Dice que las palabras tienen impacto biológico, esculpiendo conexiones cerebrales e influyendo en la salud y emociones. Las palabras negativas desgastan nuestro ser, mientras las positivas nutren nuestro ser. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene frecuencia, como el sonido de un radio o una emisora que afecta el subconsciente y el entorno al ser escuchado, acorde a lo recibido por el oír. Es decir, cuando esta palabra que se está enviando está cayendo encima de todos ustedes. Es una palabra viva, que vibra y que se transmite y que se mueve. Las palabras que salen de nuestra boca son herramientas de sanación y bienestar o de molestia y pesar. Ser consciente y cuidadoso de lo que hablamos nos llevará a un nivel mayor de cumplimiento de nuestro propósito en Dios y de nuestro destino en Él. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que tomar el control de nuestra boca, de nuestras palabras. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Palabra de vida o palabra de muerte? Hay poder en nuestras palabras. Tenemos que tener autodominio. Tener autodominio y controlar nuestras palabras. Ese es el comienzo de la sabiduría verdadera como seres humanos íntegros en Dios. Dice que ahí comienza la verdadera integridad cuando tomamos el control de todo lo que hablamos. En Santiago 1:26 al 27 citan: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los enfermos, visitar a los huérfanos, y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Repito, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
Esta es palabra de Dios. Dice, sino que engaña su corazón. La religión tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y no podemos cerrar este tiempo sin mencionar un verdadero ejemplo de autodominio propio que citaremos hoy. Y lo observamos en nuestro Señor Jesucristo, un modelo de gloria, fortaleza, obediencia, compromiso y cumplimiento. Y lo encontramos en la tentación de Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 3 cita: y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convertirán en pan. El tentador deseaba que por medio de la palabra salida de la boca de Jesús, el Hijo de Dios pecara en desobediencia, usando también el enemigo la identidad de Jesús como Hijo de Dios para poder pecar, mencionándole repetidamente, si eres hijo de Dios. En todo momento se lo repetía, deseando que pecara, para que Jesús realizara un hecho que no estaría alineado a la voluntad de Dios y desobedeciera a su Padre. Pero Jesús, el Hijo de Dios viviente, respondió, escrito está, por medio de la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 2, versículos 5 al 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente, si eres hijo de Dios, qué charlatán, ¿verdad? Échate abajo. Lo estaba tentando. Tú eres hijo de Dios, oye, échate abajo, haz esto, haz cuántas cosas tú puedes hacer, que tú estás respaldado por el Señor, incitando a hacer, a ejecutar una acción. Ya no era una palabra, sino hazlo, tírate, échate abajo, y deseando engañar al propio Hijo de Dios con la propia palabra del Dios vivo, diciéndole Satanás a Jesús, escrito está, el mismo enemigo le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo estaba mandando a que se tirara y a la misma vez diciéndole que Dios lo iba a guardar y respaldar. El mismo Satanás pronunció esta promesa de Dios para sus hijos, para hacer caer, porque es una promesa de Dios. Escrito está, que a sus ángeles mandarás acerca de ti, en sus manos se sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Sí, pero en el proceso que estás viviendo y que Dios está de tu mano, no en el proceso de que el enemigo venga a decirte haz esto, haz lo otro y tú lo hagas porque piensas que eres hijo de Dios y vas a ser respaldado por Dios. No. Él deseaba que Jesús cayera, incumpliendo el destino y propósito destinado para él aquí en la tierra. Era lo que deseaba. Cortar el destino y el propósito por lo cual Jesús estaba aquí en la tierra. Jesús le dijo por medio de la palabra nuevamente, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. No tentarás al Señor tu Dios, mostrando que no provoquemos la ira de Dios sobre nuestras vidas cuando estipulamos caminos, metas y destinos fuera de su voluntad y de sus deseos sobre nuestras vidas. Alentándonos nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra a no precipitarnos en las promesas aún no manifestadas en nuestras vidas. Porque sí serán manifestadas, pero solo en el tiempo necesario, por medio de nuestros procesos vividos y de su voluntad divina en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y
culminamos con el versículo 8 al 11. Y cita así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todos, deseando hacerle caer por la vista, por lo que vio por sus ojos. Y le dijo: todo esto te daré si postrando me adorares. Postrarse ante el enemigo de nuestra alma es doblegarse ante su mentira y artimañas de mal por medio del engaño de nuestros sentidos y emociones para hacernos caer y perder propósitos y destinos por medio de nuestro Creador ya determinado en nuestras vidas. Entonces Jesús le respondió con la palabra nuevamente y le dijo: vete, Satanás, vete de mi presencia, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Palabra de Dios en este día para su pueblo. Aleluya. Hermanos, solo con la palabra de Dios y en su palabra tendremos la victoria y podremos vencer. Amén. Solo en su palabra. Hermanos, que la palabra sea nuestro escudo, que la palabra sea nuestra redención, que la palabra domine nuestros sentidos, que la palabra someta todo nuestro ser a ella, que la palabra se siembre en tu interior y rija tu vida, que todo dominio esté en ella, todo dominio esté en la palabra, despurgando nuestra sed y nuestro ser y dándonos vida y victoria por medio de su poder. ¿Cuántos lo creen? Dios les bendiga. Y oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra direccional que tú envías a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestro espíritu. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos sido desobedientes a ella. Te pedimos perdón por las veces que no hemos tenido autodominio propio. Te pedimos perdón por las veces que no hemos llevado por nuestras emociones, Señor, por nuestros sentidos que nos engañan, por la vista, por el oír, por lo que percibimos, Padre. Perdónanos, Señor. Ante tu presencia, sé que es difícil, pero hago compromiso yo, particularmente, ante tu presencia, que someteré todos mis sentidos, mis ojos, mis oídos, mi nariz, mi boca, mis manos, todos mis sentidos estarán sometidos y trabajarán para ti, Señor, para exaltarte, para reconocerte, para alabarte. No significa que no me pueda confundir. No es confundirse, Señor, es reconocer el error y levantarse ante tu presencia y con valentía decir: Padre, me equivoqué, aquí estoy. Arranca de mí una vez y por todas aquellas cosas que me impiden llegar al cumplimiento de tu propósito en mi vida. ¿Cuánto deseamos vivir en el propósito de Dios? Yo deseo vivir en su propósito. Gracias por la sabiduría y el entendimiento que llega a nuestras vidas en el tiempo preciso, para ser recibida en nuestras vidas como un ungüento que cura, que limpia, que sana, que purifica. Gracias, mi Dios, por ello. Hoy yo te entrego todo mi ser, toda mi vida a ti. Sobre mí no hay autoridad ninguna. Fuera de ti no hay ninguna autoridad en mi vida. Ayúdame a ver a cada persona que cruce en mi camino como una creación tuya. A ver a la persona como alguien especial que tú has determinado que coincida conmigo en un espacio de tiempo para algo, Señor.
especial que venga de ti. Y aún aquellas personas que no conectan con nuestra esencia ni nuestro ser, que nosotros podamos ser luz en su vida, Señor, en su camino, para nosotros poder ver tu gloria sobre nuestras vidas por generaciones, Señor. Hoy desatamos sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros amigos, esta palabra de vida que no regresará vacía, sino que nos llenará de tu verdad para caminar en la sabiduría del cielo.